Bueno, ya les habíamos anunciado desde la apertura de esta primera emisión que conversaríamos con Francisco Alfaro. Él es experto en mediación, en conflictos de tipo político y muy a propósito, ¿no? Está con nosotros porque como hace 2 días comenzaron unas conversaciones exploratorias para ver si al fin se reanuda un probable diálogo futuro de corto o mediano plazo entre gobierno y oposición. Bueno, ya comienzan una serie de especulaciones y, por supuesto, las pasiones y la intensidad está marcando la pauta en este sentido en los radicales del gobierno y los radicales de la oposición. Esto no es fácil, bienvenido Francisco, esto no es sencillo. Bueno, sí, una fase exploratoria que nos puede llevar a dónde. ¿Cuál es la intuición o el manejo perceptivo que tiene sobre todo esto? Muchas gracias por la invitación. A ver, estos procesos exploratorios siempre son importantes. Yo creo que es necesario comprender que en la situación en la cual se encuentra Venezuela, en la cual en los últimos meses el gobierno pasó de lo que se conoce a nivel politológico como autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado con vocación totalitaria, evidentemente cualquier espacio que se abra para interconectar a los actores en pugna es importante. Ahora, a este ejercicio que se está dando en República Dominicana, que al parecer está tomando elementos metodológicos que no se tomaron entre octubre y diciembre, y previsiones en cuanto a actores, participantes, facilitadores y su rol, es importante ir con altas aspiraciones, pero con bajas expectativas, comprendiendo que esto va a ser un proceso largo y que ambas partes están colocando sobre la mesa sus solicitudes. Y evidentemente el proceso de diálogo implica que no en la primera instancia esas solicitudes van a ser cumplidas porque son en ocasiones excluyentes. Entonces ahí viene un proceso largo que hay que tener claro para asumir esto con la ponderación del caso. Sí, el asunto está digamos, en lo cotidiano, ¿no? No todo el mundo lo puede asumir de la forma como lo planteas, que tiene mucha lógica y racionalidad. Así son los procesos, así son los procesos políticos y las negociaciones, en guerra o en la antesala incluso de una guerra o de una crisis. Ahora bien, bueno, ya más allá de lo que mucha gente piensa, vamos a colocar las piezas sobre la mesa, ¿no? ¿Aceptará el gobierno el cronograma electoral? ¿Aceptará la liberación de los presos políticos? ¿Aceptará el respeto a la institucionalidad y a las decisiones de la Asamblea Nacional? ¿Abrirá o tomará decisiones serias, y lo reafirmo y subrayo, frente a la crisis humanitaria? De esas 4 solicitudes o de esos 4 Son palabras más, palabras menos, ¿no? Que se establecieron la allí. oposición. Exactamente. Yo creo que es posible avanzar en 2 de ellas, en otras lo veo más complicado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con liberación de presos políticos y atención de la crisis humanitaria, veo que son áreas en las cuales el gobierno podría ceder, tomando en cuenta que desde el punto de vista del costo político, la liberación de presos políticos no remite en lo inmediato un costo muy pesado para el gobierno, y la crisis humanitaria es un factor que, aunque el gobierno pues le cuesta asumir, si no la atiende a tiempo, ese agravamiento de la situación económica y social puede ser un acelerador de un proceso que, si se tuviese un poco más controlado, quizás sería un proceso más lento. Entonces, ahí es Puede probable. ser un factor detonante, ¿no? Puede ser un factor detonante. Un factor detonante que incluso para muchos, lo habrás escuchado tú también, Francisco, puede incluso, repito, puede empujar la salida del gobierno. Porque ellos están dominando el escenario político institucional, visto de esta forma, mas no tienen control sobre la crisis económica y social. Y las decisiones que se han tomado, oye, son muy cuestionadas y no dan pie con bolas, definitivamente. Bueno, también recordemos una cosa, que una situación detonante a nivel económico y social pudiese generar la salida del actual gobierno, pero no necesariamente de la coalición gobernante. Y de hecho, una situación repentina, violenta, producto de esa grave crisis económica y social, podría más bien agravar la situación, llevarnos a un escenario más complicado quizás que el que hay en estos momentos en Venezuela. Los otros 2 puntos los veo un poco más complicados, que era el Cronograma electoral. cronograma electoral
Allí se pueden hacer probablemente algunas concesiones. El gobierno dirá, bueno, pero yo estoy en la mesa, yo soy el gobierno. Bueno, mira, yo tengo elecciones ahora el 15 de octubre, te podrá argumentar eso. No, y de aquí al 2018, que es donde deberían producirse las elecciones presidenciales, hay un trecho bastante largo donde podrían darse distintos mecanismos que entorpezcan, que atrasen ese procedimiento. Es decir, que de repente lo que hoy se comprometa, a mediano plazo quizás no se alcance. Es el caso, por ejemplo, también de una reestructuración del Consejo Electoral. No la veo tan sencilla. Es una propuesta importante, creo que por ahí pasan muchas cosas, pero no está sencillo que el gobierno acepte equilibrar esa fuerza que está 4-1 entre los rectores del CNE, de repente una 2-2 y uno más imparcial. Y la otra petición, que es la restitución del orden constitucional, también es bastante amplia. Y esa sí implica un costo importante para el gobierno nacional, porque implicaría pasar de este nuevo formato donde desde el mes de marzo para acá hemos visto un incremento del autoritarismo y una reducción de lo que quedaba de la estructura democrática, que evidentemente eso sí representa un factor importante. Ahora fíjate una cosa, Francisco, por ejemplo, porque son especulaciones por lo pronto, no sabemos si eso se ha planteado seriamente, esto de la cohabitación entre una Asamblea Nacional constitucionalmente establecida, escogida además por el voto popular en el 2015, y una constituyente gubernamental que, bueno, que ha sido muy cuestionada, que ha sido calificada de ilegal y fraudulenta. ¿Cómo tú puedes coexistir de esa forma? Porque muchos dicen, bueno, el gobierno le va a poner en la mesa a los opositores, bueno, reconozcame la constituyente. Y los opositores le dirán, bueno, ¿cómo te va a reconocer la constituyente si eso es ilegal y fraudulento? A ver, la constituyente, por la forma en que fue convocada y la forma en que se establecieron las bases comiciales, es inconstitucional. Eso está clarísimo. Si lo vemos desde el punto de vista institucional, democrático, de lo que son los valores liberales de la política, evidentemente, y lo que es la Constitución, evidentemente la constituyente es una instancia que no cumple con los requerimientos para estar allí. ¿Qué sucede, Carlos? Que en estos momentos el conflicto en Venezuela superó o trascendió el marco constitucional y el marco legal, y ahora se maneja en el ámbito político. Y esto suele pasar fundamentalmente en los procesos de transición. Procesos de transición que pueden ser más cortos, más largos, y a lo largo de la historia contemporánea hay distintos casos que podemos observar. Entonces quizás el primer paso va a ser digerir, porque yo no sé si es asumir, pero esto va a haber que digerirlo, que bueno, efectivamente esto trascendió estos marcos, que son los ideales, que son los que los ciudadanos demócratas estamos acostumbrados a respetar, que son los constitucionales y los legales, pero esto va más allá, esto va en el plano político e incluso más. Yo creo que en estos momentos el conflicto venezolano pasa por intereses foráneos que no necesariamente ya son solamente los venezolanos, ¿no? Intereses de la región, que está muy preocupada en que este conflicto trascienda las fronteras de Venezuela, que ya está sucediendo con una migración masiva, pero que pueda trascender de una manera más complicada, tomando en cuenta, por ejemplo, que en el vecino país todavía estamos en un proceso de paz y en un proceso de desmovilización. Es un Estado como el venezolano que no controla totalmente sus territorios, ¿no? Ahora fíjate, y ya que mencionas eso, que es bien interesante, ya incluso comienza a trascender mucho más allá de lo que es el plano regional. Hace 2 días, en una subcomisión no sé si el Senado, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, invitaron a unas personas del Centro Estratégico Internacional, no recuerdo bien la acepción en este caso, donde ellos comienzan a ver a Venezuela como un peligro no solo para la región, sino para los Estados Unidos, tomando en cuenta que China y Rusia, ¿verdad?, que comienzan a ver con interés por razones estrictamente pragmáticas a Venezuela, no por ningún compromiso ideológico, están metiendo sus manos acá en el país, y eso parece ser que está preocupando también a los Estados Unidos. Sí, justamente es muy grave que el conflicto venezolano... Y a países como Colombia y el resto de la región. Por eso, sí, el tema que Venezuela esté trascendiendo como un asunto de interés regional, no por algo positivo, sino como un posible peligro para la estabilidad de la región, es grave. Yo creo que lo que se está hablando en estos momentos en Santo Domingo es un factor positivo. Tenemos que ir, como dije al principio, con altas aspiraciones, con bajas expectativas, pero el hecho que al menos se conforme un grupo de países amigos
Ayer se hablaba de 4, el presidente dominicano habló de 2 más. Yo creo que es un paso importante, entendiendo que esto va a ser un proceso largo. Cuando digo largo, puede ser un proceso de años. Y eso yo creo que es importante decírselo al país con la mayor franqueza para entender lo que viene por delante y estar dispuesto a asumir. Fíjate que esto coincide, y esta es la última pregunta que te hago para una respuesta breve, en la medida que puedas. Con este proceso electoral que se aproxima el 15 de octubre, de ser un proceso viciado, que muchos lo presumen, oscuro, opaco, no limpio, no honrado, no pulcro, ¿cómo puede impactar eso en esas conversaciones que desarrollarían probablemente gobierno y oposición? Bueno, a ver, justamente esos son elementos que tienen que ser dialogados y negociados dentro de ese mecanismo, ¿no? Siempre está el riesgo allí. Pero en todo caso lo que hay que entender es que son espacios, los espacios electorales, los espacios democráticos, hay que verlos como victorias o como reivindicaciones que no deben abandonarse, a pesar de que las circunstancias estén en contra, que en todo caso sea el otro el que se vea obligado, por ejemplo, a cometer algún tipo de fraude para que no se concrete el resultado de la voluntad del pueblo. Entonces yo creo que es importante seguir avanzando en eso, por supuesto negociar unas condiciones que frenen el ventajismo que históricamente ha tenido el gobierno en los últimos 10 años a nivel electoral y que al menos se garanticen elecciones limpias, justas y que se reconozcan los resultados. Sabemos que va a ser una situación complicada, pero como digo, estamos en un escenario muy complicado, quizás el más complicado de nuestra historia republicana. Bueno, muy bien, gracias por todos esos elementos, Francisco. Son muy interesantes para el análisis, así que muy amable por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa. Al regreso estaremos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.